Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar una conferencia de Henry Eduardo Thomas que nos va a hablar de unos interesantes descubrimientos e investigaciones que ha hecho en los muros andinos que pueden incluso revolucionar la forma de mirarlos, la forma de plantearlos, la forma de estudiarlos, ¿no? Os invito a que prestéis mucha atención porque es un tema súper interesante y creo que nos abre todo un mundo para investigar de aquí en el futuro. Muchas gracias, que lo disfrutéis. Saludos a todos, mi nombre es Henry Eduardo Torres, soy estudiante del programa de doctorado en arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a la gentil invitación de Camila Mileto y Fernando Vegas, vengo a ofrecer esta conferencia que he titulado Muros de tierra modelada en contextos arqueológicos del Antiguo Perú. Esta investigación forma parte de mi tesis doctoral actualmente en curso. La investigación propone profundizar en el conocimiento de esta técnica constructiva, explicar objetivamente el proceso de su construcción e investigar el comportamiento que tienen durante eventos sísmicos. La tierra modelada fue una tradición constructiva del antiguo Perú. Consistió en la construcción de estructuras mediante la colocación de masas de barro en estado húmedo plástico, en capas que se superponían, no empleando para ello la compactación y tampoco moldes o encofrados. Esta técnica se puede agrupar dentro de otras técnicas constructivas empleadas en muros, como son los muros de adobe o muros. La técnica de tierra modelada cayó en desuso con la llegada de la conquista española y actualmente se cree que las construcciones precolombinas fueron construidas con la técnica de la tapia, cuando en realidad fueron construidas con tierra modelada, una técnica que vamos a desarrollar a continuación. El contexto geográfico de esta investigación se remite a la ciudad de Lima, aunque esta tradición constructiva se extendió en buena parte de la costa del Perú. La ciudad de Lima es una ciudad que está cruzada principalmente por tres ríos: al norte el río Chillón, al centro el río Rima y al sur el río Lima. Desde épocas precolombinas, este lugar estuvo densamente poblado, lo cual se manifestó en una serie de testimonios arquitectónicos que aún hoy pueden ser apreciados. En cuanto al aspecto cronológico de esta investigación, se circunscribe a un periodo que va desde el año 800 después de Cristo hasta el siglo XVI. La metodología que se empleó fue el análisis de la bibliografía o publicaciones existentes, impresiones de campo con registros, análisis físico a nivel preliminar y modelos para estudiar el comportamiento estructural también, por el momento a nivel preliminar todavía. A lo largo del siglo XIX y aún antes, numerosos viajeros extranjeros llegaron a la ciudad de Lima y al Perú para investigar sobre su población, sobre la geografía, sobre las costumbres y también sobre los aspectos precolombinos o aspectos de la historia de la ciudad. Estos investigadores, estos viajeros, dejaron una serie de registros, tanto gráficos como fotográficos, que sirvieron luego de base para que otros investigadores, arquitectos peruanos, también registraran posteriormente detalles técnicos de esta técnica constructiva. Estos registros fotográficos nos dejaron ver cómo se apreciaban estas construcciones a inicios del siglo XX, antes de que fueran cubiertos o rodeados por la mancha urbana. Nuestra investigación se ha remitido a registrar algunos sitios arqueológicos de los numerosos que existen construidos con esta tecnología constructiva. Hemos escogido un número de 10 que vamos a detallar a continuación. En primer caso, tenemos la Huaca Tamboinga, un sitio arqueológico ubicado al norte de la ciudad de Lima. En este sitio arqueológico se aprecia claramente la técnica constructiva con muros monolíticos, muros construidos en capas que se superponen, pero desde el primer momento ya se aprecia esta característica de este sistema constructivo que consiste en construir entre adiciones de masas o adiciones de bloques de tierra que se van uniendo mediante juntas entre ellas.
Estos bloques se van adosando unos a otros, formando el volumen final. Estos bloques tienen formas diversas, siendo la más recurrente la forma trapezoidal. En otro sitio arqueológico denominado Huaca Tres Palos, igualmente encontramos unas evidencias numerosas de esta técnica constructiva. En este caso también se emplean estos adosamientos sucesivos de bloques de formas trapezoidales con caras inclinadas que se van uniendo unos a otros para formar el volumen final de la estructura. En Huacamangumarca, otro sitio arqueológico ubicado ya en el centro propio de la ciudad, se aprecia el volumen estructural final formado por una serie de volúmenes pequeños de tierra modelada. Estos volúmenes se van adosando unos a otros mediante estos planos inclinados, que es recurrente como vamos viendo en este tipo de construcciones. En otro sitio denominado Fortaleza de Campoy, este sitio arqueológico muestra detalles claros de la técnica constructiva. Se ven claramente las bandas horizontales del barro que se colocó para formar los muros muy esbeltos, muy altos, y muros empleando la cementación digamos, como estrategia de construcción. Otro sitio que se visitó fue el sitio denominado Cerro de Espiro, sitio arqueológico ubicado al norte de Lima. En este sitio también se emplearon las segmentaciones, los planos inclinados de apoyo entre bloques formados por las bandas. En este caso, estas masas de barro que se van formando con capas de tierra modelada. Estos muros también son bastante esbeltos, en este caso un muro de superar los 4 metros de alto. Otro sitio que se visitó fue la Huaca Palacio Oquendo, sitio arqueológico también en el norte de Lima, pero en este caso particular se aprecian los planos de apoyo entre bloques más bien tendiendo a la verticalidad, lo cual ya es un tema para discutir e investigar profundamente. En este caso se aprecian recintos y otras construcciones formadas por esta técnica de tierra modelada mediante bloques que se adosan unos a otros. La Roca Mateo Salado es una edificación de grandes dimensiones, un complejo que tiene edificaciones formadas por masas de barro con la técnica de la tierra modelada. Y finalmente podemos mencionar a la Huaca Centinela, sitio arqueológico ubicado al sur de Lima, donde se aprecia también la técnica de tierra modelada, empleando en algunos casos segmentaciones y en otros casos no. Bien, ahora que hemos conocido un poco cómo se aprecia la técnica constructiva en estos testimonios arquitectónicos, vamos a analizar un poco sus aspectos constructivos. Los aspectos constructivos que vamos a identificar en primer lugar son la textura del barro. El barro empleado en esta técnica constructiva fue un barro, como hemos dicho, colocado en bandas horizontales y probablemente en una consistencia húmeda o plástica. Para determinar esta condición, hemos recurrido al manual pedagógico del test Carasas. El test Carasas, como sabemos, es un test que nos permite conocer el estado del barro bajo diversas condiciones de humedad y compactación. Es así que hemos empleado una muestra del test para compararlo con el registro que tenemos de campo de los sitios arqueológicos visitados. Esto nos ha permitido establecer, preliminarmente al menos, que la estructura del barro era una textura plástica en un estado solamente vertido, sin compactación alguna. Ese estado plástico se manifiesta en los registros que hemos tenido, observando las bandas de tierra que se colocan, que se van amoldando a las superficies, a las bandas previas que se van colocando. Esto nos permite también entender el estado de humedad que tenía el barro al momento que se colocó. Otro aspecto importante de esta tradición constructiva fue la disciplina constructiva. La disciplina constructiva nos referimos en este caso a decir que había una metodología, una forma, un modo de hacer estas cosas que se repetían, digamos, disciplinadamente. En este caso, identificamos una forma de hacerlo que era empleando lo que hemos denominado bloques ordenadores. Los bloques ordenadores son unos bloques que se construían en primer lugar
antes que todos los demás. Son los bloques que ordenaban, los bloques que hacían el lineamiento previo y sobre que después se iban a construir los bloques contiguos. Posteriormente, hemos identificado unos bloques que podemos denominar bloques confinados, que son los bloques que se construían entre los bloques ordenadores. Y finalmente, unos bloques importantes que son los bloques cuña, que, que se asemejaban en su comportamiento estructural a las claves en los arcos doblegados. Es decir, que con su construcción cerraban la construcción del muro, haciendo trabajar toda compresión. La disciplina constructiva también que hemos identificado, podemos identificarla en la segmentación. Todas esas estructuras de tierra modelada emplean la segmentación como estrategia de construcción. Esta segmentación o división en partes de una estructura se hacía mediante uniones de planos inclinados entre las masas de barro. Esta segmentación, esta unión, estos planos de apoyo iban desde la base hasta la parte alta de la estructura. Igualmente hemos identificado hasta el momento 4 tipos de muros. En el primer caso, los muros que se construían en zonas en declive. En un segundo caso, muros que emplearon esta secuencia de bloques ordenadores confinados y cuñas. En un tercer caso, un muro que hemos denominado como una mega mampostería, pero que no sigue un orden establecido como los que hemos visto previamente. Y en un cuarto caso, muros con unas juntas que emplean juntas verticales de apoyo, lo cual ya lo hace comportarse estructuralmente muy distinto. Otro aspecto importante de esta arquitectura es saber que estos muros estaban completamente lucidos. Por tanto, estas uniones o segmentaciones no eran apreciables desde el exterior. Otro aspecto interesante es cómo se construían las aberturas en estos muros. Los vanos de puertas se construían una vez finalizado el muro. Es decir, el muro se construía y luego el vano era acabado, generalmente con terminaciones curvas para evitar concentraciones de esfuerzos. Otro detalle interesante es que entre las esquinas de estas construcciones no había continuidad, es decir, se construían separadas. De esa forma evitaban concentraciones de esfuerzos que tanto daño hacen en las construcciones de tierra. Otro aspecto importante que se analizó fue la mampostería. La mampostería en el sentido de entender una lógica de construcción, una secuencia constructiva que se hacía para obtener un volumen final de una estructura. En este caso tomamos como ejemplo un muro, un alineamiento en el sitio Cerro Respiro. En este sitio hemos podido identificar que las fases constructivas tenían una lógica que empezaba con esos bloques ordenadores como piso al principio. Posteriormente se construían unos bloques intermedios, bloques confinados, que iban formando las masas finales del muro. Se iban adicionando más masas, se formaban los bloques ordenadores de grandes dimensiones, muchas veces formados por varias fases constructivas. Para dejar los espacios vacíos iban a ser llenados por los bloques que hemos denominado bloques cuña. Estos bloques cuña cerraban la estructura y convertían en una estructura que trabajaba completamente con todos sus elementos bajo esfuerzos de compresión. Es interesante saber y analizar por qué un muro que pudo haberse completamente construido en mucho menos eventos constructivos se construyó de esta manera con esta lógica. Vamos a ver a continuación que esta lógica constructiva se repite en otros casos. En este otro caso, igualmente se recurre a bloques ordenadores en un principio y se van rellenando con bloques cuña en sus fases finales. En otros casos, igualmente, en este caso en un muro en declive, los bloques cuña son construidos como última etapa, cerrando la estructura. En este otro caso, igualmente, se construyen primero bloques, sobre todo en superficies irregulares, se nivela con unas primeras fases constructivas que van haciendo una capa horizontal, un nivel horizontal para el arranque del muro, se construyen los bloques ordenadores y luego los bloques confinados y finalmente se rellenan las últimas fases con los bloques que hemos denominado los cuñas. Y finalmente eso le dio una estabilidad final a la estructura. Bien, ahora que hemos visto las partes constructivas, vamos a lanzar o vamos a analizar algunas hipótesis
del comportamiento estructural que puede haber tenido o que tienen estas estructuras de tierra modelada. Luego de haber visto todos esos aspectos, podemos proponer que este sistema de muros segmentados fue un original sistema de construcción con virtud de sismoresistencia, bien planificado que emplearon los constructores costeños del antiguo Perú. Aunque esta tradición, esta forma de construir mediante posiciones de bloques no era nueva, como sabemos, desde mucho antes de lo que hemos visto, ya se construía mediante la asociación de pequeñas masas o masas que se van sumando para formar un volumen arquitectónico final. Como en este caso vemos el ejemplo de la pirámide del Sol, un sitio arqueológico mucho más antiguo de lo que hemos visto. Igualmente en estructuras de adobe, construidas mucho antes de esos ejemplos de tierra modelada, en este caso también se construía con la construcción, digamos, de bloques ordenadores, siguiendo bloques confinados y bloques puños. Aparentemente, en este caso no se ve esa organización, pero si vemos con detalle, vamos a poder observar las líneas que formaban estos bloques ordenadores previos, luego se iban trabando. Por tanto, esta tradición de construir mediante esta forma planos inclinados de apoyo, mediante asociación de bloques y mientras la trabazón con esfuerzos de compresión no era nueva. Igualmente, en el sitio de Pachacamac se encuentran ejemplos claros de cómo se construía mediante estas formas de bloques trapezoidales. En este caso, es mucho más evidente cómo se van construyendo estas fases, se van uniendo estas masas de muros para formar un alineamiento, unos muros de cerco, digamos en este caso, o incluso plataformas. Claramente en este sitio nos demuestra una vez más que la segmentación y la unión de bloques empleando planos inclinados se debía a condiciones sísmicas o problemas constructivas y no se debía a una condición propia del material. Quizás en el caso de tierra modelada se podría entender o se podría especular que se hacían planos inclinados por la condición propia del barro. En el caso de adobe sabemos que se podían construir lados completamente rectos. Sin embargo, vemos que se construían planos inclinados justamente para garantizar la trabazón entre los bloques contiguos. Bien, lo que se plantea con la segmentación es que la estructura se comporte de una manera predecible. Todos sabemos que el barro es un material extremadamente frágil, en el sentido de que no admite deformaciones o esfuerzos de tracción o flexión sin que se agriete o se rompa. El único esfuerzo posible, en este caso, en este material, es la compresión. Por tanto, dividir una estructura en pequeñas partes o usando segmentación que van adosando los bloques es un criterio que pretende, desde nuestro punto de vista, convertir una estructura de evidente comportamiento frágil en una estructura que se acerca al menos a un comportamiento cercanamente dúctil. En este caso vemos la imagen de un alineamiento de muro formado por una serie de bloques que se van adosando unos a otros. La segmentación logró que los bloques entre sí transmitieran sus esfuerzos de sus pesos unos a otros, formando finalmente un volumen en equilibrio final formado por una serie de masas que se van sumando. Esto también nos ha permitido establecer que los bloques tienen una dimensión suficiente para absorber el peso del bloque contiguo, no construyendo bloques demasiado grandes ni demasiado altos, sino con un tamaño suficiente para absorber las cargas para las que va a estar sometido. La segmentación de estos bloques puede hacerse de manera en forma simultánea o en forma alternada. En este gráfico se pone como ejemplo la forma como puede haber sido hecho. En esta imagen se aprecia cómo se puede ver un bloque que fue construido posteriormente con las masas de barro que se van adosando al paño previo. Hay otros factores por los cuales los bloques, digamos, mantienen cierto nivel de estabilidad, entre ellos las formas, como he dicho, los ángulos de inclinación. En este caso,
Los ángulos de inclinación son bastante, digamos, regulares, tienen entre 10 y 15 grados. Habría que luego, a medida que avance esta investigación, determinar por qué razón usaron este ángulo de apoyo y no otro tipo de ángulo. También, asimismo, las superficies irregulares que daban cierta trabazón y el peso de los bloques, claramente que tenía un papel muy importante en la estabilidad de estas estructuras. La cementación también tuvo que ver con el restreamiento que tenía a estructuras previas, al ancho de sus muros o a la forma que tenían estos muros. En este caso, como hemos visto, tienen una forma generalmente trapezoidal. Bien, ¿qué lograba la cementación? Finalmente, ¿qué podemos decir sobre esto en materia estructural? La cementación lograba que la estructura se comportaba de forma tal que pueda ser de alguna forma predecible. ¿En qué sentido decimos esto? Todas las estructuras, incluso en la actualidad, se comportan de una manera difícil de predecir, difícil de estimar. A pesar de todos los conocimientos hasta ahora adquiridos, siempre la estructura tiene un comportamiento que escapa realmente totalmente de nuestro control. En este caso, en las estructuras de tierra pasa lo mismo. Y pasaría en el caso de los constructores originarios que no comprendían bien el momento en qué lugares iba a fallar, cómo se iba a comportar. Esta hipótesis plantea que la cementación de alguna forma volvía a predecir la estructura, de tal forma que podrías orientar o predecir las zonas donde podría fallar para de esta forma poder ser reparable o restituir lo que se pueden colapsar o volcar o perderse. Como hemos dicho también, la cementación lo que lograba era convertir una estructura de comportamiento frágil, una estructura al menos no dúctil, pero que se comportara de cierta forma dúctil. Mejoraba definitivamente su respuesta en caso de sismos. Los bloques de cuña estos bloques cuña que hemos visto, tenían un claro propósito de ajuste del conjunto, de hacer que el conjunto estructural, sea este muro o plataformas, trabajen bajo esfuerzo de compresión. Y sabemos finalmente que esta técnica constructiva se logró, obviamente, como todas las que se han desarrollado en el mundo, bajo, bajo una serie de un criterio de observación y ensayo experimental, seguramente a lo largo de mucho tiempo. Ese es un método completamente científico que permitió descubrir a estos constructores antiguos que, la resistencia de estas estructuras no se iba a basar en la resistencia de su material propiamente, porque como hemos visto, las masas de barro se colocaban simplemente sin compactación. La resistencia y la estabilidad de estas estructuras se basaban en la geometría de sus bloques. Y esa conclusión, y esta primera conclusión que sea preliminar, nos motiva para seguir investigando esta tradición constructiva. Finalmente, he encontrado ciertas similitudes entre las formas de estos bloques, de estos segmentos constructivos, con la mampostería de grandes dimensiones cusqueñas. Hay muchos bloques que se asemejan en su forma, en su trabajo también estructural a la mampostería y evocan, estas formas de tierra evocan a la mampostería de piedra. No se descarta, obviamente, que muchas de estas tradiciones de tierra hayan adquirido algún tipo de conocimiento a partir del trabajo de la cantería. Por tanto, también es una beta de investigación interesante para desarrollar. Bueno, a forma de conclusión, podemos decir que, como sabemos, los terremotos son fenómenos que han condicionado el desarrollo de la arquitectura, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y por tanto, estudios de este tipo nos permiten profundizar y entender mejor la lógica de sus construcciones. Este conocimiento, a su vez, nos va a permitir orientar o recomendar intervenciones mm, más correctas que respeten la técnica constructiva original, que respeten la originalidad de estas tradiciones. También nos ha permitido ver que hasta el momento
aspectos técnicos de la arquitectura no han sido tratados convenientemente. Eh, este es realmente la arquitectura precolombina del Perú es muy rica, es muy amplia, muy extensa y que merece mayor atención por parte de estudiosos, investigadores. Creo que hay un largo camino todavía por desarrollar. Finalmente creemos que la arquitectura como tal, puede ayudar a determinar cronología en el caso del Perú, así como actualmente lo hacen la cerámica o contextos funerarios, entre otros indicadores. Eh, También nos hace ver esta técnica, esta tradición constructiva, que, que en el caso de los antiguos peruanos conocían bien el material, sabían, digamos, exigirlo hasta ciertas sus condiciones, sabían, digamos, llegaron a un punto de conocimiento tal que basaron su resistencia, su estabilidad, perdón, en la geometría de sus formas, evitando, digamos, evitando con ello que esta condición de estabilidad se base en la resistencia del material. Esa conclusión, ese desarrollo es muy interesante. Y como dije también en su momento, nos motiva a investigar mucho más esta temática tan interesante de las tradiciones constructivas precolombinas en el antiguo Perú. Bien, quiero agradecer y dejo mi correo para cualquier contacto o consulta o pregunta, duda o aporte. Muchas gracias.